Yo me acuerdo que en la época de Moreno, ya en los últimos meses, era terrible, no sabíamos cómo abordar, era aburrido. Pero bueno, ahí está, información. El presidente, lamentablemente todavía presidente, Guillermo Lasso. ¿Será posible? Aunque te duela. Prefiero gobernar en el purgatorio un par de mesecitos que trabajar en el infierno con esos asambleístas que solo buscan prebendas. Acá vienen a molestar a Carondelet y yo tengo que estar sacándolos. Bueno, cuando me conviene. Guillermo Lasso, nuevamente en entrevistas internacionales, hace facha de su facha. Dijo que prefiere el purgatorio al infierno cuando tomó la decisión de la muerte cruzada. O sea, en sí sabe que el pana es un cadáver político, porque lo reconoce. Dice el presidente Guillermo Lasso en una entrevista internacional: mi partido ha optado por... bueno, esto ya lo leí, esto ya estaba, que el señor quiere regresar y bla, 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 y que va a entrar en una especie de capullo, de reflexión, bla, 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 bla. Pínteme lo otro. En el primer trimestre del año 2023, Ecuador creció apenas el 0.7%. Es decir, la economía sintió la crisis política desde el punto de vista social. Y para poder contener esa crisis, resolví firmar el decreto de muerte cruzada. Dice el presidente Lasso, lo firmó para darle estabilidad al país. Claro, quieren darle estabilidad al país, pero son los primeros en oponerse o tratar de desmerecer a una opción política porque no les cae bien. Entonces, solamente es estabilidad cuando les conviene. Ya está comprobado que eso no funciona. Lasso recordó que esta situación es la primera vez que sucede en la historia del Ecuador y la primera desde la Constitución del 2008. Así es, mi presidente, y nunca lo vamos a olvidar. Usted pasará a la historia como el presidente que solo estuvo 2 años, que aplicó la muerte cruzada y que no es orgullo, porque Lasso está comparándose, y lo decía el señor Ortiz en una intervención. Lasso está comparándose y como no lo votan, él cree que está mejor que otros presidentes que los han votado, como por ejemplo Lucio, Abdalá, etcétera, etcétera, etcétera. Según el señor Lasso, como no lo han votado, entonces para él, chútica, entonces el man está vacancísimo. Como no me votaron, no, señor presidente, no, está muy mal. Hay que recapitular y entienda bien cómo son las cosas. Usted termina siendo uno de los peores de América, termina decepcionando a la gente. La falta de trabajo y de acción para resolver los problemas de las personas hacen que la presión social llegue a la asamblea, la representación de la asamblea presione con un juicio y luego usted se vea obligado a poner la muerte cruzada. Se ve obligado. O sea, se ve obligado. No es que, muerto de risa, no. Dice acá, de alguna manera se está haciendo camino al andar y yo estimo que para el 30 de noviembre terminará mi periodo, porque es la fecha en que se ha decidido entregar las credenciales y el cambio de mando será en la primera semana de diciembre. Cuidado, está hablando como si existiera segunda vuelta. Cuidado y hay primera vuelta. Cuidado y solo hay primera vuelta. Bueno, habló del juicio político, bla, bla, y aquí fue donde dijo el señor, prefiero gobernar 6 meses en el purgatorio que 2 años en el infierno. Oiga, presidente, usted está en el purgatorio, está en el limbo, está en The Walking Dead, lo sabe, lo reconoce. Creo que es evidente. Y siguen saliendo encuestas, ¿no? Hay una encuesta en donde se habla del proceso, de la calificación. Ya me da pereza, pero bueno, ¿cuál está ahí? Súmenle la mala y la muy mala sobre la calificación. 48% más 33%. Imagínese usted ahí. Es una barbaridad. O sea, ya ni siquiera merece, bueno, absolutamente nada.
El 81%, 81.50, más o menos. Esto es lo que se ve en encuestas de hace poco, de perfiles de opinión. ¿Ok? Sí, es un presidente devastado, por eso obviamente mucha gente ya empieza a abandonar el barco, muchos periodistas como el señor Ortiz empiezan a desconocerlo, lo tengo anotado para satírico por si acaso, empiezan a decir que no lo conocían y sí, o sea, ya está por demás. Lo único que sí va a pasar a la historia es que siempre recordaremos al único presidente que activó la muerte cruzada. Cuidado, que si la primera vuelta la gana Revolución con la mayoría en la asamblea y en segunda vuelta se juntan todas estas fuerzas y hacen que gane Otto o hacen que gane Yaku, por ejemplo, o Jan Topic, no me sorprendería que tengamos otra muerte cruzada, porque no va a existir gobernabilidad, porque va a haber un presidente con 3 o 4 asambleístas afines y va a ser un relajo completo. Por eso le digo a usted que no le importa la política, que no le importan los candidatos. Si no le importa nada, al menos dele a un mismo grupo todos los votos. Miren lo bueno que está pasando en Milagro, en la prefectura, en Quito, en Guayaquil. Tienen mayoría. No es que va a hacer Pavel lo que le da la gana. Es que no puede hacer lo que le da la gana. Pero tiene una mayoría que le genera estabilidad y esa estabilidad se traduce en bienestar para el pueblo. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Mucho ojo con eso a la gente que está un poco fastidiada y que no quiere saber nada de la política. Y bueno, Lazo ya es un... Según tengo entendido,